Bueno, listo amigo. Bueno, pues hola, bienvenidos a todos a esta nueva masterclass de Tracen Academy. La verdad es que para nosotros es un gusto tener aquí a Arturo, que la verdad es que además de un gran profesional es una gran persona y además a mí la verdad en lo personal le estoy muy agradecido porque ha sido mi mentor en todo este tema de empresas familiares. Él nos dio pues el proceso de coaching y de consultoría aquí en la escuela. Y bueno, pues además ya de conocerlo profesionalmente, pues conoce todas las entrañas familiares nuestras y eso hace una relación muy cercana. Y entonces, bueno, pues, ¿quién es Arturo? Arturo es ingeniero comercial, graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tiene una dirección, tiene una ¿Cómo te dije? maestría, ¿No vinieron? perdón, voy a aquí, ya, ahí está. Tiene una maestría, un máster en dirección de empresas familiares de la Universidad de Salamanca, España. Es director del Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey. Es CEO y fundador de la firma consultora especializada en empresas familiares Fan Business. Y bueno, pues es consultor y consejero independiente de diversas empresas. Ha participado en el programa internacional de Family Business del INCAE de la Universidad de Cornwall en Miami. Es instructor, capacitador y conferencista a nivel nacional e internacional en temas relacionados específicamente de empresas familiares, alta dirección, emprendimiento e intraemprendimiento familiar. Y como les digo, bueno, pues además es una gran persona. La verdad, vale la pena que se den el tiempo de conocerlo. Y bueno, pues gracias a todos por estar aquí. La verdad, tuvimos buena convocatoria el día de hoy. Entonces, bueno, amigo, pues bienvenido. De verdad, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, pues nada, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a quienes nos están acompañando en esta sesión. La verdad, pues para mí es muy importante compartir este conocimiento con ustedes. La verdad, de tanta información que quisiera estar compartiendo, pues, la idea del tema principal es empresas familiares, el rol. Aquí a preguntas, sienten toda confianza, la pueden escribir. Bueno, definitivamente este tema del rol del mundo del líder o del liderazgo de la empresa familiar, libre mucho también de un elemento bastante imperativo en las empresas de estructura familiar. Vale la pena entender y comprender hacia dónde va estos roles. Básicamente en la evolución de los últimos años, los roles han sido mutados, han sido evolucionados en todo sentido. Y la idea de esto es que representa una responsabilidad ineludible a la persona que le toque. Cuando nos toca, cuando se nos asigna, cuando nos llama la escuela de la vida a ejercer un rol, nosotros tenemos que saber actuar en todo sentido porque existe una responsabilidad de por medio. Esta responsabilidad de cargar el liderazgo de un negocio familiar representa un verdadero privilegio y un honor, sobre todo por el impacto en algún momento donde nosotros tenemos la oportunidad de trascender o de repente empujar mucho con el efecto multiplicador de este liderazgo. A todas las personas que están acompañándonos el día de hoy, yo les invitaría a reflexionar cuál es el rol primario que ustedes están desencadenando en la línea de mando, en la línea de liderazgo y en la línea también, obviamente, de autoridad o de poder que puede desembocar estos roles. Hace mucho tiempo atrás se veía mucho la tendencia de la dinámica de los roles desde los directores fundadores. En este caso, ya hoy por hoy, la dinámica ya se está transformando ya desde un rol de autoridad a un rol más de liderazgo. Hay que tener un balance siempre equilibrado entre tres componentes sobre la mesa de este rol. En primer lugar, el rol de liderazgo, el rol de la autoridad y el rol del poder. En muchas ocasiones nosotros buscamos el rol del poder o el rol de la autoridad en algunas ocasiones, ¿no? Dando el aval de papá que por el hecho de que soy el hijo del fundador, ustedes tienen que hacer lo que yo diga. Y naturalmente también la dinámica del poder es, trato en lo posible de utilizar el poder para influenciar, ya sea positiva o negativamente en contra o pues de la visión
a nivel de toda la empresa. Sin embargo, el poder o el rol del poder básicamente hay que tenerlo con mucha sabiduría y obviamente ya no debería de ser visto que por el cargo yo tengo que ganarme el poder, ¿no? El poder se lo tiene que ganar, ¿ok? Y pues muchos de los logros, en vez de que lo comuniques tú, los logros tienen que llegar a comunicarse para obviamente todo el mundo, toda la arena empresarial o la institución, saber cuál es tu estilo, cuál vienen a ser tus responsabilidades, tus funciones y entre otros. Por otro lado, también vale la pena ir viendo en retrospectiva la dinámica del antes y cómo ha podido evolucionar en este sentido para ir determinando cuáles vienen a ser el capability de las líneas dentro del perfil de un director o directora, ¿no? Anteriormente se veía mucho el enfoque de ordenar, ¿ok? Más que todo un tema de mando. Y obviamente también se conjugaba mucho el rol del autoritario. Además de eso, pues se veía y se identificaba mucho que el criterio del éxito de llevar a un buen puerto el negocio familiar dependía mucho de una sola persona, en este caso el líder, ¿no? Y sobre todo también el enfoque dentro de las estructuras de empresas familiares, yo tenía visto que debería estar enfocándose mucho en el liderazgo empresarial. En un negocio familiar nosotros tenemos dos sistemas, uno el sistema de la empresa y otro el sistema de la familia. En consecuencia le damos mayor peso al liderazgo del sistema de la empresa, ¿no? A medida que ha pasado el tiempo, hemos tenido muchas corrientes de las mejores prácticas de empresa familiar a nivel nacional e internacional y eso hace que también parte de la dinámica de lo que estamos viviendo, de los diferentes cambios, tengamos la sabiduría necesaria para comprender que no solamente están cambiando los roles de la familia, ya el rol del hermano mayor o de la hermana mayor ya no es igual en las familias del siglo pasado a diferencia de este siglo. Entonces, esos roles tenemos que también ser muy sabios porque hay roles que prácticamente vienen a ser del sistema de la familia y que hoy por hoy también tenemos que saber entender y comprender esa dualidad de los roles no solamente de la empresa, sino también de la familia y viceversa. Hay una corriente muy interesante que se está dando fuertemente en función de la complejidad del sistema de la empresa, de la familia, y eso hace que también nosotros, desde el ecosistema de la empresa, tengamos la oportunidad de buscar unos tentáculos y obviamente abrazar esos roles familiares, ¿no? Porque en algunas ocasiones, cuando hay alguien que no tiene, no está abrazando, no está ejecutando ese rol, alguien para manejar un sistema, alguien tiene que llegar a solventar ese ajuste de cambio. Entonces, en pocas palabras, lo que quiero decir que parte del nuevo enfoque está basado también en guiar, orientar e inspirar. Eso viene a ser más un liderazgo fundamentalista, un liderazgo transformacional, un liderazgo también ejemplar y sobre todo en esa parte es comprender que aunque el fundador sea la persona que también se haya sacrificado enormemente durante muchos años, al final de cuentas tenemos que también liderar un sistema que dependa mucho menos de la familia, ¿no? Eso puede ser un poquito irónico, pero al final de cuentas nosotros para evolucionar como familia, no solamente a nivel de cargos operativos, tenemos que ir transformándonos y escalando mucho para en algún momento que la familia dependa mucho menos de esa administración o de nuestros roles en ese sentido, ¿no? También es muy importante destacar que a medida que van avanzando estas mejores prácticas de empresa de estructura familiar, tenemos que ser muy cautos en comprender la dinámica de la empresa y la familia y viceversa. Por lo tanto, que las personas que están aquí presentes y las personas que nos van a escuchar posteriormente a esta grabación tiene que comprender no solamente la complejidad de la administración de los negocios, sino también la administración de la empresa. En teoría y a título personal, yo percibo que pues definitivamente es más complejo administrar una familia, ¿no? Además de eso, también equipo y pues sí es muy a los roles y quiero ser muy cauto en el estilo de este liderazgo. Este liderazgo fundamentalista más allá de que pues, pueda ser alguien de la primera generación o alguien de la segunda generación, hay que tener mucha precaución porque sí he notado que por buena voluntad de los fundadores, de repente quiere hacer algunos temas a nivel de una segunda generación. Y es ahí donde empieza a ver toda la dinámica de que por mucho que yo estoy ejerciendo mi rol, lastimosamente estoy perdiendo credibilidad por la dinámica de que no estoy cumpliendo mi estilo ni mi propósito y sobre todo mi liderazgo, ¿no?
Por otro lado, también vale la pena dar una recomendación concreta, básicamente así sea de diferentes roles que nosotros podemos apreciar a lo largo de esta pequeña charla. Básicamente es recalibrar mucho cuáles han sido nuestros propósitos y por qué queremos asumir ese rol. En primer lugar, indistintamente cualquier rol de la administración o cualquier rol de liderazgo o de la guía, sí recomiendo que sean congruentes. Ser congruentes es básicamente haz todo lo que dice que vas a hacer. En algunas ocasiones han habido conflictos porque ofrecemos el cargo, ofrecemos la responsabilidad, ofrecemos el liderazgo, pero en algunas ocasiones los fundadores también suelen echarse un poquito para atrás y no son congruentes. La diferencia de ser congruente y ser responsable se fundamenta mucho en la dinámica de que congruente significaría que yo lo que digo lo hago, ¿ok? Y responsable es un símil, es un sinónimo, pero ser responsable es yo me estoy haciendo cargo de las cosas que yo digo, ¿no? Y las cosas que yo también hago. Otro de las recomendaciones que veo en la parte de este estilo de liderazgo, básicamente es, si no lo puedes hacer, avísale que no lo vas a hacer. Y obviamente solventas algún tipo de resentimiento en alguna posible segunda generación. Apenas cometas un error, admite y continúa avanzando porque al final de cuentas también solemos castigar a los líderes por las cosas que hacen mal y no solamente por las cosas que hace bien. Les decimos las felicitaciones y eso también hay que tener mucha precaución de cómo nosotros estamos desencantando de una u otra forma ese estilo de liderazgo, ¿no? Y sobre todo también actuar como si siempre alguien te está supervisando, definitivamente es algo muy imperativo en algunas ocasiones cuando estamos asumiendo estos roles de la dirección general, por ganarnos el reconocimiento de los fundadores, solemos actuar de una forma cuando están ellos y otra cuando no están ellos. Entonces, hay que tener mucha sabiduría en ese sentido. Por otro lado, equipo, básicamente dentro del grupo de los roles, a veces solemos confundir entre los roles y la función. Por ejemplo, puede ser un rol disciplinar. Básicamente puede ser un rol, pues definitivamente guiar, ordenar. Son palabras que abrazan mucho un campo de acción, pero los roles tienden a ser más de economías de palabras y las funciones, como los perfiles de cargo, los descriptivos, solemos colocar mucha información para complementar cuál es la dinámica que prácticamente como director voy a tener mi rango de acción. Estos son algunos ejemplos. También hay que tener mucha claridad en lo que son las responsabilidades, las decisiones y las competencias. Como en la presentación nosotros vemos algunos ejemplos, prácticamente tenemos que tener mucha claridad cuál va a ser el rango de acción, porque en algunas ocasiones los directores se suelen embobar, se suelen confundir por no tener claridad de sus roles o las funciones. Para mí, me gusta generar círculos de calidad para obviamente comunicar y recordar en algunas ocasiones fuertemente cuáles son los roles de ese liderazgo de una empresa familiar. Y no está de más que al final de cuentas cada año hagamos un recuento de pues, cuál ha sido el reconocimiento, cuáles han sido los logros de esa persona. Eso ayuda bastante también para premiar y obviamente agradecer de ese liderazgo por asumir todos estos roles y obviamente las responsabilidades que vienen a sopesar mucho hacia el liderazgo del negocio familiar. Además de eso, también en algunas ocasiones cuando hemos tenido foros de empresas de estructura familiar, eh, empezamos a confundir roles con funciones, ¿no? Para mí, pues la idea de recalcar los roles primarios son como statement generales, pero basta con dos o tres palabras tener la mayor claridad. Y ya las funciones vienen a ser un poquito más detalladas como para complementar estos roles, ¿no? Además de eso, nosotros podemos encontrar aproximadamente unos 12 roles, tampoco es cantidad, sino más bien calidad, y entre esos roles ya se desembocan líneas de responsabilidades un poquito más específicas o planes de acción o iniciativas, dependiendo cómo está en la estructura de diseño de sus descriptivos de cargos. Para mí es muy importante que ustedes comprendan que la dinámica de los roles primarios de un director de un negocio familiar básicamente es dirigir la empresa y alcanzar sus metas. Además de eso, obviamente, de alcanzar la rentabilidad, la institucionalización de un negocio familiar, la profesionalización también del equipo humano, ya sea familiar o no familiar, y sobre todo también tener la sabiduría necesaria para comprender todo el ecosistema, fortalecerlo
y bajar esos valores de la familia en torno a nuestra cultura empresarial. Y sobre todo, dos verbos bastante importantísimos: influenciar e inspirar. Y en algunas ocasiones hay ciertos roles que están descansando en los fundadores. Aunque nosotros pongamos verbos como inspirar, guiar, administrar o liderar, hay un verbo que en algunas ocasiones tenemos que ser muy cautos en ver cómo lo bajamos en la línea de acción, sobre todo a un idioma de una segunda generación. Me gusta mucho el verbo encauzar o encaminar. En algunas ocasiones, bajo el liderazgo de un negocio familiar, nosotros vemos que de repente una segunda generación no sabe qué hacer, no sabe si de repente va a estar trabajando en el negocio o no sabe si va a emprender. Y un rol de encaminar, un rol de inducir, significaría que pues podamos empatar las necesidades de la empresa y obviamente también las expectativas de ese familiar. Obviamente entre los deseos, los compromisos y obviamente sus miedos, ¿no? Por otro lado, equipo, sí es muy importante también recalcar que la dinámica del principal desafío en torno a la evolución de estos roles es que la dirección general ya ha dejado de lado el tema del precontrol de todo el tablero de mando en las tomas de decisiones y se ha visto la necesidad de obviamente manejar más que el líder pueda ser un conductor de que todo el sistema de la empresa más allá de lo que provoque bienestar, no solamente social, sino económico entre todos. Y obviamente genera una responsabilidad social. Diría que pues uno de los roles primarios de un líder de un negocio familiar es comprender, diseñar, ir mejorando ese ecosistema de ese sistema, mejor dicho, de la empresa, pero conjugándolo siempre con el sistema de la familia. Y en esa parte nosotros tenemos que encontrar un perfecto balance. No es nada fácil conjugar los roles de la familia sobre los roles de la empresa, ¿ok? Y eso es lo que lo hace muy especial para todas las personas que con valor y sacrificio han podido desarrollar o emprender un negocio familiar. Además de eso, nosotros también tenemos que ser muy cautos en la dinámica porque sí he visto en muchas ocasiones que por mucho que tú quisieras profesionalizarte, o de repente seguir formándote, no tienes que dejar de lado los valores primarios de parte de la familia porque el líder o el director de un negocio familiar también tiene un rol de ser una persona que pueda ser el catalizador de confianza para todos los grupos de intereses. Y en ese sentido, esa persona pues también forma parte de el embajador de todos los valores de parte de la familia y obviamente también se destaca en su línea de acción. Por eso, tenemos que saber elegir a esta persona porque en algunas ocasiones, por una mala elección, puede provocar la quiebra de un negocio familiar. Y entre esos, no solamente adentrarnos en el capability, las habilidades, la experiencia y los conocimientos técnicos. A su vez, también dentro de esta dinámica, sí quisiera ser muy también eh, s- compartir esta sabiduría de a veces encontrar en algún momento de un escenario número uno. Nosotros tenemos, por ejemplo, a una familia que es muy inteligente, es muy madura y toma decisiones de una forma muy rápida, ¿ok? Y en ese sentido, al estar una familia, hay necesidad de contratar un director que vaya simplemente asumiendo esos roles de la cultura de rendición de cuentas, de los objetivos, de los indicadores, entre otros. Sin embargo, si nosotros encontramos con el ejemplo del número dos, una familia que cada uno va por su propia cuenta y que no es una familia inteligente y madura, me refiero a la toma de decisión y sobre todo no es unida, básicamente, digámoslo así, es junta, recomiendo que pues también el rol o los roles del director general sean asumidos para que en algún momento pueda amortiguar esas diferencias o ideas de contrapunto o resentimientos de la familia, que al final de cuentas entendemos la necesidad de tener un rol de un director que asuma básicamente como un rol de conciliador, un facilitador, un vocero de la comunicación y sobre todo también en algunas ocasiones cuando nos ganamos la confianza pivotear un poquito la dinámica de la familia, ¿no? Pero sin embargo,
la focalización va a ser desde el sistema de la empresa. Y eso también vale la pena destacar. He visto en algunas ocasiones personas que tienen buen nivel de experiencia cualificada. También he visto en algunas ocasiones que tienen maestrías, nivel de formación, experiencia cualificada, pero no siempre empata con los valores de la familia y no siempre tiene esa paciencia para asumir estos roles, ¿no? Por eso es que tenemos que encontrar esta persona ideal. Además de eso, también hay un estilo de liderazgo que tenemos que encontrar una variedad de diferentes actividades que van a alimentar estos roles. Y pues por mucho que ustedes quisieran en algún momento asumir, la familia te va a poner a prueba en algún momento que exista un conflicto en un negocio familiar. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucha visión sobre todo ese sentido de básicamente querer impactar en todos los grupos de intereses, pero también identificando mucho nuestra mochila emocional pesada. En algunas ocasiones no siempre pues podemos estar disponibles para la familia. Yo considero que también podamos ejercer un rol de comunicación, un rol de tiempo de calidad y por lo general también existen directores que se comprometen a tener juntas quincenales o de repente también reuniones que vayan asumiendo esa línea de comunicación y sobre todo también ver cómo puede administrar algunas expectativas a nivel de la familia. Eso quiere decir que también puede ser un foro, un desayuno familiar empresarial, que he visto a veces eh, prácticamente directores no familiares que tienen ese hábito y que en algunas ocasiones también se vuelven unas tradiciones. El líder emocional tiene que tener un rol primario de ser el embajador, el vocero de la administración emocional, de las emociones de la familia. En algunas ocasiones venimos con resentimiento, ira, enojo y frustraciones, y todo eso hace que la mochila emocional de la familia sea muy pesada, lo cual, si nosotros no asumimos esos roles de ser protectores, de cuidar mucho, en algunas ocasiones también podemos tener un pago de factura muy volátil en el ecosistema de la empresa. Por eso es que estoy hablando de dos sistemas, tanto en la empresa como en la familia. Esta parte de las características del líder emocional forman parte también de ir perfilando el estilo de cada uno de ustedes. Me gustan mucho los roles autoritarios, ¿ok? Pero no siempre funcionan en todos los sistemas de la empresa, ¿ok? No quiere decir que, pues, por una parte sirve o no sirve. Al final de cuentas, tiene que adecuarse también y obviamente generar resultados y un impacto positivo. Hay estilos de liderazgo básicamente autoritario que funcionan perfectamente bien en la conducción de una empresa familiar y hay otros que no. Depende mucho y nosotros como líderes tenemos que ir cuidando mucho y determinar toda la dinámica de qué sí y qué no puede impregnarse, obviamente, ante las necesidades de la familia, ¿no? Y obviamente también de la empresa. Sin lugar a la duda, esta parte del líder emocional sí tenemos que ser muy cautos porque no quisiera que se confundan con un estilo débil de liderazgo. El líder emocional tiene que ser una persona firme en las convicciones, pero saber actuar cuando vemos resentimiento entre la familia, no se ponen de acuerdo para tomarse decisiones. Existen situaciones donde hay que entender un resentimiento de hace 20 años atrás y es ahí donde tenemos que también ser muy cautos y tratar de identificar nuestro rango de acción. A su vez, también equipo, vale la pena destacar que para cualquier rol que tengamos que nosotros asumir y cualquier estilo de liderazgo, tenemos que comprender que para eso existen bandas o existen algunas figuras o iniciativas dentro de las competencias, del pool de competencias de la Dirección General. Entre esos, pues yo sí me veo la necesidad un poquito también de ser bastante empático con el ejemplo. En algunas ocasiones, cuando vi mi primer descriptivo del cargo, de un cargo específicamente de alta dirección, tuve la necesidad de hacer un autoanálisis profundo y no llega a alcanzar de repente en mi corta edad ni siquiera ni el 20% de las competencias que estoy mostrando, ¿no? A medida que tú vas evolucionando, que tú estás ganando experiencia, que estás ganando formación y estás rodeando de mucho aprendizaje, obviamente también el ecosistema de la empresa, sí vale la pena hacer un análisis y sobre todo ver un plan de desarrollo. Estas competencias, ¿ok? Las pruebas psicométricas miden competencias, los test de personalidad obviamente miden los rasgos de personalidad,
o el DIS, pero en algunas ocasiones, cuando nosotros queremos encontrar un director, hay familias que no le apuestan mucho al perfil de las competencias, porque tú puedes lograr alcanzar de repente un 80% en tu prueba psicométrica, pero definitivamente no tienes el clic ni el nivel de confianza de parte de la familia. Y son situaciones que también influyen mucho, no solamente el tema racional, sino también el emocional. Sobre todo también entre esta dinámica de los roles de los negocios, de los líderes o los directores de los negocios familiares, es que comúnmente nosotros contratamos por la experiencia, el conocimiento técnico del negocio, por las destrezas, por las habilidades, pero realmente en algunas ocasiones, si no asumes el rol que te ha tocado o no quieres comprender cuáles son los roles sobre la mesa de tu liderazgo, en algunas ocasiones se ve que la mala actitud con C, lo digo, no es actitud con P, empieza a ver que la falta de inteligencia emocional, la falta de iniciativa hacen desprestigiar tu liderazgo como director. Y en ese sentido nosotros tenemos que ser muy cautos porque pues, al final de cuentas queremos contratar los mejores, pero en algunas ocasiones por cualquier motivo no nos convencen, no genera empatía, no hace clic con la familia, no son portadores de los valores de la familia y obviamente buscan otro estilo de liderazgo. Y en ese sentido, pues de nada sirve haber trabajado en un plan de formación. Y en algunas ocasiones también tenemos que ser muy cautos en decir, hasta aquí llegó tu liderazgo, pero la dinámica también tenemos que ser muy exhaustivos de tratar de ir perfeccionando a través de sesiones de retroalimentación en este sentido, ¿no? En la recta final, equipo, también quiero comentarles algo que me llama mucho la atención. En algunas ocasiones, por la forma de desesperación a nivel de la familia, empezamos a asignar roles a medida de las necesidades, ¿no? Esos roles o esos deseos que en algunas ocasiones asignamos a los hijos, tenemos que también ser muy cautos en demostrar que deben estar alineados específicamente a las necesidades de la empresa. Y esas necesidades no solamente deben ser operativas, sino a nivel estratégicas. Y sin lugar a duda, en esta parte, pues el perfil del director general tiene que tener una amplia experiencia, no solamente un recorrido interno, sino externo en el negocio familiar. Y en algunas ocasiones, aunque yo no tenga una maestría, por llamarlo de esa forma, a manera de ejemplo, pues basta con que yo haya desarrollado un logro fuera del negocio familiar en el cual me pueden ver a mí como un posible candidato a postular un próximo sucesor. Y en ese sentido, pues ganar la confianza y al final de cuentas voy agarrando los roles que necesita, obviamente, que yo asuma como líder de un negocio familiar. A su vez, también ser muy cautos porque en algunas ocasiones queremos de una forma muy coercitiva asignar esos roles. En algunas ocasiones nosotros tenemos que ver que pasa una crisis, pasa una diferencia entre la familia y es como que tú tienes que acudir a ese auxilio de ese liderazgo y obviamente afrontar esos diferentes roles que te tocó. Para mí es muy importante entender que a veces los roles son invisibles, pero aunque en un descriptivo cargo aparezcan fuertemente las funciones, las responsabilidades, tenemos que ser muy cautos en identificar qué roles nos está asignando en algún momento la familia o pues en este caso a manera de ejemplo del fundador. Además de eso, también debe tener un rol de querer gestionar un cambio. Por lo general, los cambios de primer nivel en un negocio familiar deben ser graduales. Y si te ha tocado el rol de ser un portavoz de ese cambio porque tu papá tenía un estilo de liderazgo y de repente no tenían buenos resultados, ese estilo o ese rol, pues vas a tener que también ser muy cuidadoso porque en algún momento de la misma forma como te llegó ese rol, prácticamente lo puedes perder por la falta de confianza de la familia hacia tu estilo de liderazgo. A su vez, también quiero destacar de que aunque nosotros estamos desarrollando en el día a día diferentes roles, no solamente el rol de papá, rol de administrador, rol de mamá, en ese sentido tenemos que ser muy sabios en hacer un inventario de la toma de decisiones. Esa parte del rango de acción a nivel de un director general, tenemos que tener un inventario para tener claro cuál es nuestro alcance como líder de un negocio familiar. En algunas ocasiones está en los estatutos una información,
En algunas otras ocasiones está prácticamente la dinámica de los perfiles de cargo algo diferente y tenemos que encontrar cuáles van a ser mis responsabilidades y mis decisiones. A medida que yo voy ganando territorio como un buen líder, voy agarrando más decisiones. Pero también los fundadores presentes o las personas que vayan a estar escuchando este video, sin lugar a duda, tienen que saber en qué momento este estilo de liderazgo va a tener la oportunidad de ser un liderazgo transformacional y de tal manera que empiece a delegar estos roles y estas funciones, ¿no? Esto es un ejemplo claro de cómo a medida que puede estar evolucionando un ciclo de la empresa familiar, puede estar tornándose bastante interesante la dinámica de empezar a delegar esos roles o esas funciones. A su vez, definitivamente el tipo del director que necesita un negocio familiar no solamente está en el sistema de la empresa, sino en la evolución del negocio familiar. Por lo tanto, tenemos que también ser muy cautos en manejar un estilo de rol operativo, un gestor y un directivo. Para eso tienes que tener un recorrido. No vas a poder alcanzar lo uno si no empiezas a desarrollar un recorrido. Va a ser bien difícil que alcances un estilo de un director directivo, por llamarlo de esa forma, si no has tenido un recorrido de años de experiencia, conocer mucho el territorio donde vas a dominarlo en ese estilo de liderazgo y obviamente tener la madurez necesaria, ¿no? Pero para eso también tienes que ganarte el respeto de la familia y sobre todo del equipo humano de toda la organización. Si nosotros empezamos a asumir roles y no lo vamos a empezar a actuar definitivamente, va a ser un desperdicio de talento y al momento dado el propio sistema de la empresa te va a votar, ¿ok? Porque así funciona en función, obviamente, de la teoría del sistema. En alguna ocasión que tú empieces a querer desarrollar algún desvío o ir tu liderazgo hacia un lado oscuro, el momento dado que el sistema de un negocio familiar está diseñado para que, pues, por un proyecto de institucionalización, las reglas, los procedimientos, las políticas, sí, todo eso está de una forma ordenada. En cualquier momento, si te desvías de tu liderazgo, el propio sistema te va a votar. Y eso es muy oportuno también destacarlo, porque es triste que te has ganado la confianza de la familia, es triste que de repente te has esforzado durante todos muchos años de preparación y al final, por un error de no saber identificar este rol o no asumir este rol o no ejecutar este rol, pues pierdes la credibilidad de tu liderazgo y toca abandonar el sueño de ser un líder de un negocio familiar. Básicamente también es muy oportuno destacar de que hay una línea de recorrido del plan de carrera del director de un negocio familiar, por lo cual tenemos que también tener una paciencia necesaria porque pues, a nivel de la formación de un director general, pues tiene que haber un recorrido, una experiencia cualificada. Más o menos, en teoría, en velocidad crucero, pues hay una línea de tiempo que estamos hablando de aproximadamente 15 años para formar un próximo sucesor y un tiempo de una transición en velocidad crucero, por llamarlo de esa forma, se entendería que dura aproximadamente 4 años desde la planificación hacia el postmonitoreo de un relevo generacional, por lo cual esos roles van a estar jugando o interactuando entre sí, ¿no? Es muy importante también tener la sabiduría que en algunas ocasiones, pues, no solamente queremos asumir estos roles de ser líderes o ser directores, sino también va a haber desde la familia diferentes roles, no solamente el rol de ser un próximo emprendedor, un rol de ser un buen colaborador, un rol de ser un accionista responsable, un rol del consejero, sino también un rol de director de un negocio familiar. Entonces, ahí la destreza de este líder es tratar de identificar estos roles y obviamente ayudar a que la familia también pueda entender la diferencia de estos roles y prepararnos para asumir esas tareas o esos multitasks que la familia siempre va a estar evolucionando en todo sentido, ¿no? Bien. Miguel, no sé si aprovechamos ahora en un espacio de preguntas. Sí, Arturo, bueno, pues la verdad, muchísimas gracias. Creo que, bueno, yo hay dos o tres conceptos que anoté aquí que también me gustaría preguntarte, que creo que son preguntas comunes o que yo de repente a lo largo del tiempo escucho que se repiten. Entonces, pero bueno, un poquito para darles también preferencia a los que se conectaron y a los que están aquí con nosotros. Igual ya saben, les vamos a mandar un libro digital de cortesía a todos los que se quedaron al final y también bueno,
Voy a detener ahora la grabación para también que esta parte de preguntas y respuestas, si alguno decide hacer alguna pregunta personal de su negocio, pues también no quede dentro de la grabación ni nada, ¿no? Entonces, bueno, voy a detener la grabación. Gracias a todos los que también vieron este video, aunque no se hayan podido conectar. Y bueno, vamos entonces con la ronda de preguntas y respuestas.